Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Colegas de la Magia, talento mágico mexicano. Y hoy tengo una entrevista muy interesante con un mago muy especial que ahorita van a conocer, bueno, los que no lo conozcan lo van a conocer y los magos obviamente lo conocen, mucha gente lo conoce y aparte tiene algo muy especial, un premio muy especial que ya nos va a platicar él y le damos la bienvenida a Juan Carlos Rodante. Hola. ¿Cómo estás, Ari? Qué Aquí. gusto. Gracias igualmente, un gusto que hayas aceptado la entrevista y No, para platicar de tu historia de vida mágica. qué Que he rico. escuchado Sí, muchas pues cosas. ahí platicamos rico. Pero pues empezamos, mira, pues siempre empiezo, como te comentaba, con el Juan Carlos de niño. ¿Cuáles eran tus sueños de pequeño? ¿Qué querías ser de grande? ¿Qué te gustaba? Empezamos por allá. ¿Cómo era Juan Carlos de niño? Juan Carlos de niño era un niño, y creo que no lo, creo que sigo teniendo esa parte un poquito de niño, muy soñador, muy, muy fantasioso, pues eso, muy dentro de esta parte de la magia, ¿no? O sea, siempre la tuve desde muy chico. Y yo sé que hay muchos pues, que sueñan con ser policía, bombero, pero la verdad es que de lo que yo tengo memoria, solamente mago, siempre mago. ¿Qué va a ser mago? Entonces lo tenía como muy clarito desde los 6 7 años. ¿Recuerdas qué te inspiró como para que te gustara la magia? Sí, claro, sí, sí, sí. Y yo creo que es, bueno, por lo que he platicado con muchísimos amigos, no sé en tu caso, pero siempre está ese mago que ves de niño y que te genera esa emoción tan grande que es el asombro. Eh, y en mi caso, bueno, yo tengo en mi memoria, creo, o sea, lo he platicado hecho con el mago Ariel de Ariel. México, que en mi memoria de muy niño, creo que fue el primer mago que vi en una fiesta infantil. Creo yo porque, bueno, años después yo no tengo nada en mi familia, a diferencia de la tuya, pues nada que ver, nadie absolutamente cercano al medio de la magia. Y al verlo en algún congreso, cuando empecé a ir a congresos, me pareció conocido y familiar, ¿sabes? Entonces, ese es como uno de los recuerdos primeros de magia en vivo. Pero lo que realmente me voló la cabeza fue Doc Henning. Doc Eugenio. Henning, cuando yo era niño, pues, tú si te acordaras, ¿no? Porque los magos jóvenes no, pero tú si te acordaras que antes de los especiales de David Copperfield, de pronto salían los especiales de Doc Henning. No fueron muchos, pero también salían en los poquitos canales de televisión que había. Entonces, en alguna noche nos sentamos la familia a ver televisión y resultó que estaba el especial de Doc Henning y eso me inspiró muchísimo, ¿no? Pues me dejó Claro. a un lado. Todavía no como, o sea, lo vi y no dije yo quiero ser eso, todavía no, pero sí fue de decir, ¿qué es esto? Y pues ya lo que también es muy, pues una cuestión común de muchos que nos sucede es que pues nos llega el estuche mágico, ¿no? Entonces a mí en particular fue una Navidad, creo yo que fue cuando tenía 6 o 7 años, que un tío mío que falleció el año pasado, hermano de mi papá, el hermano mayor de mi papá, en una Navidad, pues llega con los regalos para todos los sobrinos y a mí me obsequia el estuche de magia de 100 trucos de Lili Ledi, que pues seguro que tú lo tuviste también, y de ahí pues digo, wow, qué padre, ¿no? Y lo abro y empiezo a ver la copa y la pelotita, y todas las cositas que traía, y pues inmediatamente empiezo a practicarlo y empiezo a enseñárselos a mis hermanos y a mis papás y a mis primos y a mis amigos, y ahí ya empieza más ese gusanito de algo que fue más allá de pues, la novedad del regalo y que pues, para muchos luego ya se queda en el closet. Para mí no, para mí sí fue ya como la mecha definitiva de empezar en este precioso mundo de la magia. Exacto. Creo que no se explicaría la presencia de David Copperfield si no hubiera habido un Doc Henning antes.
Yo, Bueno, David Copperfield ya venía fuerte, porque David Copperfield, tú sabes que muy, muy joven es el primer mago o el mago más joven que aceptan en la Sociedad Americana de Magos, ¿no? En la SAM. me refiero a niveles especiales de magia, porque pues Sí, fue, bueno, sí, sí, sí. o sea, la televisora contraria tenía que ser algo respecto a lo que estaba pasando en esta. Correcto, sí, sí, sí. Y bueno, venía un poquito también la influencia de Mark Wilson, ¿no? Exactamente. Aquí no llegó Mark Wilson realmente, pero en Estados Unidos sí también es una gran influencia hacia estos Así especiales. es. Sí, Total. definitivamente David Copperfield yo creo que hereda eso que deja Doug Henning abierto y, Así es. y empieza esa siguiente época dorada, ¿no? De la magia. Y aparte trae una propuesta mucho más fresca, Sí, moderna y galán, que era, sí, 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 y definitivamente. bien hecho, ¿no? Oye, Salera, haces ¿no? exacto, tienes el estuche de magia. ¿Por qué seguir después del estuche con la magia? Porque muchos les llega el estuche, juegan un tiempo con él, hacen magia y se guarda como un buen recuerdo. Sí. ¿Qué te lleva a continuar y cuál fue lo que sigue después del estuche de magia? ¿Qué fue ese incentivo que te Pues yo motivó? creo que empiezo yo obviamente, a desarrollar este gusto. Y mi abuelo materno, mi tito, eh, se sabía algunos trucos con cuerdas, me enseñó un truco nada más con cartas, pues de lo que es muy básico y todo. Bueno, algunas cosas de cuerdas, pues no eran tan básicas, ¿no? Y de hecho son trucos que yo me he encontrado en libros. Yo soy un amante de la historia de la magia. Toda mi biblioteca el 80% es de historia. Y, y ahí me encuentro, pues, algunos de los, como la cuerda enhebrada o cosas así que son de 1500 o de 1600, y algunos de esos trucos me los enseña mi abuelo, que a él a su vez pues, se los enseña, pero mi abuelo no, para nada estaba en medio de la magia, ni era así, nada más simplemente se lo sabía, y como vio que me gustaba, pues me los enseñó. Y a la par, más o menos allí, en alguna juguetería, yo veo que no solo hay el de 100, sino que hay el estuche de 200 magos. Eso sí que decía para el gran, para el gran ilusionista, o decía para el gran maestro, algo así. Decía, no, pues eso me lo compro, pues ese voy a ser yo, ¿no? El gran maestro de la magia. Entonces me puse a ahorrar todos mis domingos. Algo que siempre me ha gustado es yo comprarme. O sea, nunca me han regalado nada. Entonces yo así ahorraba lo que en aquel entonces me caía. En el momento que junté lo que tenía que juntar, me compré el estuche. Y ya luego por ahí hay una influencia. Resultó que el hijo de una gran amiga de mi madre era mago, era el mago Hermar, no sé si tú lo... Germán. Hermar. Ah, Y Gerardo Martínez, que ahora vive, bueno, desde hace muchísimos años en San Francisco. Y él era hijo de una muy amiga de mi mamá. No teníamos mucha relación, pero pues mi mamá, viendo mi gusto también, pues por ahí en alguna fiesta, bueno, no fiesta, en alguna reunión así con mis amigos, en algún cumpleaños o así, pues lo invitaba para que me hiciera magia. Y él ya también como que me empezó a empujar. Me acuerdo mucho una anécdota rápida que sin saber me lo hace mi mamá sorpresa. Invito no éramos muchos, yo creo que 10 amiguitos de la escuela en el departamento donde vivíamos, y invita a Gerardo, y Gerardo llega para hacernos un pequeño show, bueno, su show de niños, y entonces me dice, bueno, si quieres que yo haga magia, ya me dijeron que tú también haces magia, entonces pues tienes que hacer algo. Y yo así de, hijo, pero como pues con un mago profesional, ¿no? Entonces saqué 2, 3 cositas, preparé pues del estuche de Lili Ledi, que era todo lo que yo tenía. Y me acuerdo que venía una caja de cartón, de estas cajas, ahorita se me va el nombre de cómo se llama, pero bueno, básicamente la que enseñas, vacía, abres, metes y sacas, aparece ceras, ¿no? Entonces empiezo a hacerlo, pero pues era muy endeble y justo en pleno acto se me rompe. Y yo, bueno, pues, tragedia, ¿no? Y ya, hice un par de cositas más y ya nos hizo el show. Y bueno, me hizo imagínate, de 8 o 9 años que yo creo que tenía. Al día siguiente, él llega a mi departamento
y me regala la misma, pero de madera bonita, de las que vendía Champs o así, ¿no? Entonces dice, mira, Juan Carlos, la tuya se te rompió, pero te regalo esta, ¿no? Entonces yo sentí que me habían regalado el Ferrari, el non plus ultra de la magia, y fue como decir, este es mi primer truco profesional, ¿no? Qué padre anécdota. Mira, no. Sí, 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 de mi querido Germán. Y ya de ahí, por ejemplo, tenía un tío mío, también hermano de mi mamá, que le gustaba la magia. No hacía magia, o sea, le gustaba como pasatiempo muy, muy, muy apenitas, pero tenía el libro de trucos mágicos de John Scarney. Tenía un truco de magia para niños, de magia muy, muy, muy básica. Y él me dice, pues resulta que fíjate que hay una tienda en el donde está el reloj chino y te voy a llevar, ¿no? Entonces él me lleva a la tienda de Champs, y bueno, pues ya, la experiencia que todos hemos tenido de que entras la primera vez y sientes que llegaste a Disneylandia, y ya de ahí empiezo yo a comprar cositas ahí con Champs, muy, muy chiquito, ¿no? O sea, 9, 10 añitos. Entonces, todo lo que me caía en el bolsillo iba para Champs, que seguro que varias puertas, ventanas y demás en su casa son consecuencia de... Es impresionante el semillero de magos, bueno, que pasaron por Champs. Sí, Impresionante. Más ahora que he platicado con magos, es increíble cuántos llegaron a la tienda de reloj enfrente del reloj chino. sí, sí, sí. Sí, era el paraíso, ¿no? Y yo no veía la hora de tener tantitos ahorros para, junto con un primo mío, que le encantaba la magia, ir a gastarlos, bueno, no a gastarlos, a invertirlos en magia, a Casa Champs. ¿En ese momento ya estabas interesado en el estudio de la magia o todavía no llegabas a eso? No, porque no tenía ni idea, no tenía ninguna referencia. O sea, esto que pasó con Germán, pues fue nada más un contacto de una vez. Alguna vez le hizo también una fiesta a mi hermano, que es menor que yo, 6 años, pero no hubo mayor acercamiento de que dijera, bueno, te voy a enseñar o así. Pues bueno, él trabajaba de mago y también muy joven se fue a vivir a Estados Unidos. Entonces, no para nada. Yo no sabía que existían convenciones, no conocía a ningún mago. Simplemente era como decir, voy a comprar la última novedad y a ver qué más, o para qué me alcanza, e ir comprando cosas, ¿no? Y hacíamos nuestros shows. Yo con mi primo empezamos a hacer una pareja mágica, quizá como a los 11 años estoy hablando. Entonces, mi segundo apellido es Cruz, el primer apellido de él es Cruz, entonces pues, nos pusimos los Cruzini, ¿no? Dijimos, pues, todos los magos son Ini, pues Cruzini. Entonces nos pusimos los Cruzini. Mi abuelo nos diseñó nuestra primera tarjeta de presentación. Mi abuelo era un gran pintor, un amigo de Tamayo, de verdad era un genio. Ahorita te voy a enseñar, si se puede en la cámara, el cuadro que él me pintó de Houdini, con el cual competí en la FISA. Él lo pintó, es pintado por él. Bueno, los dos, porque eran 2 cuadros, era un cambio de imagen en el cuadro. Y entonces, pues él nos motivaba mucho pues mi primo y yo vivíamos viendo, practicando, buscando especiales. Cuando iba a salir algo en la tele nos hablábamos. Cuando salías tú, ¿no? Oye, viste Arizandis o tal, o sea, o tu papá, siempre estábamos como pendientes de lo que salía en la tele de magia y de platicarlo y comentarlo, ¿no? Y ya, bueno, ya luego su papá no le hizo nada feliz el hecho de la magia, y entonces como que le cortó las alas en ese camino, y yo sí seguí el camino. ¿A ti no te pusieron alguna traba por apasionarte con la magia en algún momento? Sí, claro, sí, definitivamente. Sí. O sea, digo, a mis papás al principio, digo, de niño, pues les hacía gracia, ¿no? Y todo. Además, te voy a decir una cosa, yo siempre he sido emprendedor, muy, muy emprendedor. Siempre, yo tenía muy claro desde chiquito que yo no iba a trabajar para nadie, ¿no? Y, como a los 13 años, imagínate, pues bien chiquito, ¿no? Una tía mía, para el cumpleaños de mi primo, me invita, pero ya era una fiesta en un salón y
50 niños y los papás y tal, y me dice, oye, ¿nos haces una magia? Digo, un show. Dije, sí, pues claro que sí. Y entonces ahí armo mi primer show, que fue un fiasco, pero ahí armo mi primer show, o sea, todo me falló. Pero, y al final me dice, bueno, ¿cuánto te debo? Ah, caray, ¿cómo? Hasta me van a pagar por esto, ¿no? Y yo, sí, 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 ¿cuánto quieres? Pues no sé, y ni me acuerdo cuánto, porque habrán sido 10 pesos o 20 pesos, ¿no? O sea, cualquier cosa. Pero, curiosamente, de esa fiesta, una amiga de mi tía luego me contrata para su fiesta. Y pues de esa fiesta me empiezan a salir fiestas. Y yo a los 13, 14 años, pues empecé a hacer fiestas infantiles. Muy, muy chiquito. Y todo lo que ganaba, todo me iba a comprar más cosas y comprar más cosas y comprar más cosas, ¿no? Entonces, pues ahí fue como la forma de ir a prueba y error aprendiendo. Y lo que es curioso es que eso sí lo tuve desde niño. A mí siempre me ha gustado contar historias. A mí no me gusta hacer la magia de, mira, aquí hay, pum, paz y ya pasó. Sino siempre me gusta darle un sentido a mi magia. Aunque sea una pequeña intención o una pequeña historia, o hay efectos que sí tienen historias más desarrolladas, según yo creo que sea el caso del efecto. Pero desde niño, todo en mi show, todo tenía un hilo conductor, una pequeña historia. Mi hermana me ayudaba y mi hermana era el antagonista muchas veces, ¿no? Le decían, no, pues en este show tú vas a ser el personaje de bruja, ¿no? Y entonces había algún conflicto ahí. Y eso era innato, ¿no? Nadie me había enseñado. Quizá por el lado de Doc Henning, porque evidentemente vi The Magic Show y todo tenía un hilo conductor y probablemente eso se influenció. Y evidentemente David Copperfield, ¿no? Que también contaba muchas historias con su magia. Y como era la única referencia que yo tenía, pues yo creo que por eso empiezo a decir, pues esto está bonito, hacer las cosas con una historia. ¿Cuál es el paso siguiente para empezarte a involucrar o a conocer magos? Y esa es una pregunta. Y la otra, ¿llegó a interferir la magia con la escuela? Sí, 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 sí. Bueno, terminando de contestar tu pregunta anterior de lo de si se oponían mis padres, ya justamente cuando yo empieza esa etapa que estás en quinto de prepa, que pues ya tienes la materia de orientación vocacional y todo esto, pues sí empiezan a decir, oye, ¿qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, pues, mago. Pero no, a ver, no. Niño baboso. No, de eso no vas a vivir. ¿Qué vas a estudiar? No, pues nada, magia. Y yo clavado en la magia, y entonces sí, los últimos 2 años de prepa, pues la verdad que fui un pésimo estudiante porque me vivía pues yo haciendo mis shows infantiles, estaba ya ahí tomando clases, ya estaba más metido en el medio, entonces pues, estaba mucho más convencido de que eso era lo que yo quería hacer. Entonces sí estaba interfiriendo definitivamente la magia con mis estudios. Cuando yo estoy en la carrera, de hecho mis 2 primeros semestres son tan malos que me dan de baja de la universidad, porque pues, yo seguía, claro, o sea, estaba estudiando porque pues, era como de fuerza, pero sí, y mi padre, que tuvo una carrera muy exitosa en la industria farmacéutica, pues llevaba frecuentemente cenas con gente muy importante que venía de otros países, de la empresa donde trabajaba, y los llevaba a casa, y siempre obviamente me pedía que los entretuviera. Y me acuerdo muy bien que alguna vez me pregunta el presidente de la corporación donde trabajaba, me dice, oye, pero esto está fabuloso, ¿no? Me echaba muchas porras, pero esto ¿te vas a dedicar a esto? Y yo, sí, por supuesto. Me acuerdo la cara de mi padre. Decir, no, esto creo que sí va en serio, ¿no? Y entonces ya ahí se convirtió en una negociación de decir, bueno, ok, pero nada más te pedimos que nos regales una carrera, ¿no? Que estudies tu carrera y luego, pues ya decidirás tú qué haces con tu vida, ¿no? Okay. ¿No te gustaba mucho la escuela en aquel entonces y escoges administración? ¿Por Sí. qué? Porque me mandan mis padres, mi padre es de Torreón, y me manda mi padre a través de una tía mía, hace cuenta que estaban casados hermanos con hermanas. Ajá. Entonces, pues, convivíamos siempre mucho. Entonces, mis tíos sí vivían en Torreón, con mis primos,
Y entonces mi tía le dice, no, pues aquí hay unos psicólogos que son maravillosos y pues que se venga Juan Carlos unas 2, 3 semanas a que pues lo oriente, ¿no? Orientación vocacional. Estoy hablando de 17 o 18 años, en el verano. Y entonces pues ya me hacen todos las pruebas que tienen que hacer, psicométricas, de CUD, todo, ¿no? Y entonces me dicen, a ver, pues te proponemos, por un lado, desde la carrera, y me acuerdo perfecto porque hasta el nombre me sonó demasiado fuerte, era Ingeniería Electromecánica en Producción y Diseño. Entonces, eso lo puedes estudiar, es tu vocación, digamos, más clara. Y yo, pues sí, pero eso suena a que voy a tener que estudiar la carrera 4 años y me voy a despedir de la magia, ¿no? O sea, suena como de esas carreras que pues, te tienes que enfocar 100% en tu estudio. Me dice, bueno, pues la única carrera que te puede dejar campechanear ambas cosas es administración de empresas. Y de hecho, cuando estudio administración de empresas, pues voy a diferentes universidades a hacer los exámenes y todo. Entonces, pues, acerqué a la Anáhuac, al ITAM, y resultó que la más que te permitía un poquito de holgura en el tiempo era la Ibero, y entonces decidí administración de empresas en la Ibero, y esa fue la única razón, porque me iba a permitir hacer ambas cosas. Pero no creo que sea una carrera fácil de administración. No es una carrera fácil, pero como administración es como una embarradita un poquito de todo. No te vuelves en especialista. Entonces, pues sí, ves contabilidad, ves finanzas, ves mercadotecnia, ves planeación estratégica, pero no lo ves en un nivel muy profundo, lo ves como en un nivel como para poder... y me sirvió muchísimo. Yo hoy, años después, pues, agradezco que mis padres hayan insistido tanto en darme esa preparación. Esa es lo que iba. Yo siento que muchas veces magos con alguna carrera la pueden aplicar los conocimientos en el oficio o profesión de la magia. ¿Cómo te sirvió la carrera a ti en la magia? Pues para hacerla como negocio, para entender la magia como un negocio y no nada más como voy, me pagan, me lo gasto, ¿no? Sino para realmente, pues, ahora sí que establecerme y operar, pues de alguna forma como un negocio, desde cosas tan simples como puede ser facturar, ¿sabes? Pagar impuestos, o sea, llevar una contabilidad, todo ese tipo de cosas, pero como para hacer la carrera de mago más formal. Ok. De ahí que sigue, empiezas a conocer magos mexicanos, empiezas a tener alguna relación con los magos, con quiénes y cómo te vas involucrando más al ambiente mágico nacional. Ahí es un poquito, sí, ahí es un poquito anterior a la carrera. Cuando yo tengo por ahí de 16 años, una mañana, prendo la televisión, un sábado en la mañana, y empiezo a canalear. Y de pronto veo cartas, veo props, todo. O sea, estaba un tapete verde y veo unas manos y haciendo magia y digo, magia, ¿no? Entonces obviamente me quedo. Y resultó que era el programa de Una sonrisa con Cepillín y estaba de invitado Fernando Keops. Okay. Entonces, ese programa en particular, él estuvo todo el programa, o sea, fue un programa full dedicado a la magia con Fer. Y terminando todo el programa, él dice, pues, ¿qué creen? Que yo tengo mi escuela de magia, ¿no? Entonces da su teléfono y anoto el teléfono y me acuerdo perfecto que terminó el programa y suena el teléfono, ¿no? Y era mi primo Gerardo, de los Cruzini, decir, oye, acabo de ver un mago, no inventes, buenísimo. La verdad es que yo nunca había visto magia de close-up así, ¿no? Tan buena. Digo, no, pues yo también lo vi, estuvo genial y todo. Dice, oye, ¿ya viste lo de la escuela? Sí, estoy por hablar ahorita. Entonces hablo y cuando me dice el precio de las clases, bueno, se me desinfla el mundo. Cobraba carísimo, Fernando, carísimo. Y pues Gerardo me dijo, no, pues yo no hay manera. Y yo le dije, pues mira, yo no junto con lo que gano de los shows infantiles, en aquel entonces yo creo que hacía como un show a la semana, más o menos de fiestas infantiles, de 16, 17 años, 16 altos o 17 bajos, no me acuerdo muy bien. Y pero pues yo digo, no, es que yo tengo que aprender con este tipo es muy bueno. Y yo no tenía, nuevamente, no
desconocía absolutamente todo, ¿no? O sea, todo lo que había hecho había sido 100% pues, por ósmosis mía. Y obviamente viendo, pues, te enseñaba champs y pero tampoco era que te enseñaba cómo hacer el truco, ¿no? Y entonces hablo, le pregunto y digo, pues, ¿cómo le voy a hacer? Porque además te digo que nunca me ha gustado que alguien pedir dinero. Entonces hablo con mi papá. Y, oye, papá, fíjate que vi a este cuate, da clases y yo quiero estudiar con él. No me alcanza cuando estoy ganando dinero ahorita. Ayúdame. Yo no te pido que me pagues las clases, no te pido pues ahora sí que que sea dinero muerto, ¿no? Es un préstamo. Y yo en cuanto pueda, yo te voy abonando. Y entonces eso le gustó a él y me dice, bueno, si es así, órale, yo te presto lo que vayas ocupando y pues cuando puedas me vas pagando, ¿no? Y entonces, pues dicho y hecho, me inscribí ahí con Fernando y empecé a estudiar con él ya magia de close-up. Y a las pocas clases justamente me lleva, te digo, como a los 16 años, me invita al programa de Cepillín también, y es mi primer programa de televisión, y parte también él para promover su escuela, ¿no? Pues es uno de mis alumnos, y luego me invitó varias veces, igual al programa, y y él mismo me empuja y me dice, ¿sabes qué? Pues dentro de tantos meses viene una convención de magia y quiero que compitas. Y yo así, a ver, hay convenciones de magia, hay competencias de magia, o sea, para mí fue primera noticia. Me dice, sí, y quiero que compitas. No, pero oye, me sé hacer 6 cosas, ¿cómo a competir? Pues yo me imaginaba que iba a competir, que pues era, obviamente, desconocía, ¿no? No sabía que me iba a enfrentar. Y le digo, bueno, pues órale, va, prepárame y compito. Y entonces a los 17 años compito por primera vez en una convención que organizó Emil Lizao, ¿no? de la Sociedad Interamericana de Ilusionistas. Entonces y ahí ya empiezo a conocer otros magos, ¿no? Ya llego y digo, mira, hay cientos de magos aquí y obviamente pues ahí en la convención recuerdo que pues de pronto te veo a ti, veo a Frank, sabes, a Chenkai, a magos que pues, son las referencias que tienes de la magia en México. Y pues para mí fue deslumbrante ese momento también. Y ahí es ya cuando pues, empiezas a conocer a magos de tu edad y con los que competiste, ¿no? Empiezas a ver estilos de magia diferentes. Claro. Y empiezas a crear, entonces ya, bueno, ya tenías una propuesta tú mágica con lo de los cuentos. ¿Algún mago del que te hayas inspirado un poquito para tu propuesta mágica? En aquel entonces yo creo que 100% en Fernando, ¿eh? Fernando. Y yo creo que me vuelvo, o sea, para mí en ese momento era tal la referencia que también como que todo lo demás no existe, ¿no? Como decir, no, o sea, este es el rey, ¿sabes? O sea, lo admiraba mucho, era el momento en que Fer estaba todo el tiempo en televisión también. Sí, sí, estuvo. Y Fer, bueno, si has tratado y lo conoces bien, también te envuelve con sus historias y con todo el halo que se teje. Sí, el éxito de Fernando fue la propuesta que traía, sí, que rompía mucho con lo que había. Y entonces, pues para mí era eso, era como decir, pues yo esto es lo mejor, desde mi punto de vista en aquel momento, que no lo era, pero pues ese era mi enfoque y decir, pues así, ¿no? Entonces, pues yo creo que yo hablaba como él, digo, nunca me vestí como él ni me dejé la greña larga, pero sí era a nivel presentación como que lo que yo sentía que era lo mejor que había. Y entonces, pues fue como estuve un buen rato estudiando con él, pues sí me influenció muchísimo en mi estilo de aquel entonces, que no tiene que ver nada con mi estilo de hoy día. O sea, ese periodo de búsqueda, ¿no? Donde sí, no sí, es una inspiración y en el que empiezas a copiar y hacer la magia inspirada en lo que él hace. ¿En qué momento sientes que empiezas tú a romper ya un poquito con eso y a crear tu estilo propio? Yo creo que empieza
Yo en mi carrera, literal, he hecho o he tratado de hacer de todo. He tratado de ser muy versátil en imagen. Entonces he experimentado muchísimas especialidades y aunque mi pasión sigue siendo el close-up y la cartomagia, pero he hecho de absolutamente todo. Y justamente en este periodo donde me dan de baja de la universidad y donde evidentemente estoy ahí sí peleadísimo con mi familia, ¿no? Porque Sí, evidentemente era decir, no puede ser, te estoy pagando una buena universidad y te dan de baja. Tenía la posibilidad del indulto, pero tenías que descansar un semestre. Entonces, mi papá me dice ahí, ¿sabes qué? Pues vas tú solo, güey. O sea, si no quieres estudiar, pues no estudies. ¿Quieres estudiar? Tú te lo pagas. Y yo, ¿y cómo, no? O sea, pues digo, nuevamente, o sea, lo que ganaba de las fiestas, bueno, en aquel entonces, no, todavía hacía fiestas infantiles, pero ya un poco menos. Y entonces cuando me dice eso, digo, pues ahora, ¿qué hago? Y pues lo único que se me ocurre es hacer magia en restaurante. Entonces, de ahí, pues empiezo a buscar, digo, en aquel entonces casi no había magos en restaurantes. Estaba Leonardo Trévole Benigans, creo que estaba Frafer en el restaurante ¿cómo se llama este? Que era muy divertido. los comerciales. Los comerciales, creo que era Frafer, no estoy seguro. Pero tampoco los conocía mucho, entonces, o sea, había oído que había por ahí algún restaurante y que pues magia close-up y restaurante, pues tiene que funcionar, ¿no? Y entonces, pues empiezo a buscar restaurantes y por fin en un restaurante me dan la oportunidad en el Cambalache de Insurgentes. Y entonces, pues empiezo a trabajar en Cambalache pues, al poquito tiempo resulta que ya tenía lo de la inscripción del primer semestre ahorrado y no le dije a mi papá, ¿eh? O sea, dije, no, pues ahí está, y lo pagué. Fue como demostrarle, mira, cabrón soy, ¿no? Entonces, mi papá todavía antes de que empezara, dice, seguro me vas a venir a pedir para que te... Yo, no, papá, ya está pagado. No, ya está pagado. Sí, ya está pagado. Y me empezó a ir muy bien ahí en el Cambalache y pues peor tantito, ¿no? Porque ahora sí, evidentemente, creo que lo bonito que tiene el restaurante, a tu pregunta, es que te permite pues hacer 10 shows al día o más, ¿no? Si hay muchísima gente. Entonces haces 10 minutos, te vas, otros 10, público diferente, público diferente. Y una Entonces, escuela sensacional. empiezas a soltar muchísimo y empiezas a encontrarte a tu estilo, ¿no? Aquí te estoy hablando probablemente a los 19 años. Sí, no, una escuela sensacional, yo creo. Algo muy importante que me gustaría ahorita que platicaras para la gente que nos escucha. Creo que trabajar en restaurante es maravilloso. Creo que es algo, yo siempre he tenido ganas de hacerlo. Pero ¿cómo llega? ¿Cómo se fue? Un mago que empiece, que quiere trabajar en un restaurante, ¿cuáles son los errores en los que puede caer al llegar a un restaurante y cuáles deben ser los aciertos para ser aceptado en un restaurante? Pues mira, el primer error que yo cometí, porque como a mí no me dijo nadie nada, me acuerdo perfecto que después de que me batearon como en 20 restaurantes, en el Cambalache estaba el capitán y me dice, oye, está muy bien que seas mago, está padre, ta, ta, ta. Dice, pero, ¿cómo se llama? No veo que traigas nada de magia. Y yo así de, ¿por qué? Pues efectivamente no lleva nada, ¿no? O sea, yo así como, pues, por mi linda cara me van a dar trabajo, ¿no? Pues no. Dice, vente mañana va a estar el dueño entre tal hora y tal hora, tráete tus cosas, vente bien arreglado y hazle algo de magia. Yo me encargo que a la hora de la comida él te vea. Y entonces así fue, llegué, era argentino, y pues llego, le hago magia y se sorprende muchísimo, le gusta mucho y me dice, oye, esto está buenísimo, ¿no?
Y a diferencia de muchos, ya ves que pues, está la corriente que debes de cobrar y la que no debes de cobrar. Yo en aquel entonces no sabía si se debía cobrar, cuánto se debía cobrar, ni cómo funcionaba. No tenía la más remota idea. Entonces, pues me dijo, pues empiezas mañana, pues empiezo y ¿cómo lo hacemos? No, pues lo que te dé la gente. Bueno, pues así ha de ser, ¿no? Y entonces pues ya ahí empecé y justamente ahí te voy a contar esta anécdota rápidamente porque creo que es muy importante y me enseñó mucho en la vida. Empiezo yo y durante el primer mes, me acuerdo mucho el primer día, ¿no? Que me acercaba a las mesas y todo el mundo, además no había La costumbre. costumbre ni la cultura de ver un mago en un restaurante. Y el cambalache en particular, Ari, era o sea, mi primer día fue un miércoles. Entonces, miércoles, o sea, restaurantes sábados y domingos, ¿no? La familia, hay niños. Como yo no sabía y no tenía ningún tipo de prejuicio, pues yo dije, pues me urge empezar, pues empiezo mañana. Entonces llego el miércoles en la tarde y obviamente eran pues puros ejecutivos o empresarios. El restaurante siempre fue un restaurante de muy alto nivel. Sí. Pero pues imagínate que estoy yo hablando de negocios con un tipo y llega un mago, pues no es como muy ad hoc, ¿no? Entonces, pues obviamente seguían los batazos hasta que la primera mesa me dice, a ver, y me acuerdo perfecto, ¿no? Hago magia y me dan 40 pesos de propina. Te estoy hablando de 1990, 80, o quizá 80, 89, 90. Y pues me dan 40 pesos. Yo tenía una Caribe y a la Caribe le llenaba el tanque con 40 pesos. Obviamente no es proporcional lo que hoy cuesta la gasolina que lo que cuesta el dinero. Para lo que voy es que pues sí dije, wow, 40 pesos. Claro. Y pues, luego de ahí trabajé quizá otras 2 mesas ese primer día. Y pues ya empiezas a pensar, ¿no? Y yo mi vestuario, que es al punto al que iba, como lo tracé, yo me compro camisas de manga corta. Y iba, a hacer cuenta, con un pantalón kakis, o sea, no de jeans, pero iba con un pantalón kakis, café oscuro o así, y una camisa de manga corta. O sea, una camisa bien, no fachoso, pero tampoco bien vestido. Y mi explicación de la camisa era porque decía, pues como siempre todo el mundo te dice que las cartas en las mangas, dije, pues para quitar la explicación de las mangas, mejor no llevo mangas. Párale contar. Y aparte, pues no tenía mucho dinero como para tener un guardarropa, ¿no? Y entonces así fue mi primer mes. Y más o menos, digo, o sea, daban que 20 pesos o alguien no te daba o así. Y llego un día y estaba el otro de los dueños, Oscar Cremasco, que había sido un exfutbolista. Y me dice Oscar, flaco, hoy no puedes trabajar. Así, no puedes trabajar. Venir conmigo al final, te explico. Me dejó ahí esperándolo como 2 horas y total llegó. Y dije, no, pues ya me corrieron, ¿no? Y me dice, mira, dice, te voy a dar un poquito de lo que ha pasado en este mes que llevas aquí en el restaurante. La gente me ha dado extraordinarios comentarios de tu magia, pero me han dado varios malos comentarios de tu aspecto. Entonces, si quieres seguir trabajando, te me vas a comprar un traje, te me vienes aquí de traje, te me vienes aquí bien vestido y entonces te dejo trabajar. Yo lo odié, o sea, yo dije, o sea, ¿qué tiene que no tengo un peso ahorita? O sea, que todo lo tengo que juntar para pagar mi universidad. Y ahora me quiere que me compre un traje. Y entonces yo ahí decidí, bueno, no me voy a comprar un traje porque traje está el gerente del restaurante, traje están los capitanes del restaurante. Y dije, pues yo no quiero que me digan, oiga, Capi. Dije, pero voy a buscar. Pedí un préstamo y me fui a comprar 3 trajes diferentes, ¿no? O sea, que se viera que eras mago, que no, o que por lo menos no se viera que eras el gerente o el capitán. Me compré 2 relojes
si no relojazos, pero sí, por ejemplo, me acuerdo perfecto, un Nevada y un Tissot. O sea, sí me gasté algo de dinero en el vestuario. Dije, bueno, pues ni hablar, unos buenos zapatos, y pues llegué. Cuando me ve Oscar me dice, viste, flaco, ve qué diferencia, órale, a trabajar. Y lo increíble era que en aquel entonces, pues mis propinas eran a veces en monedas, a lo más un billete de 20, o como el caso esporádico de aquel entonces, que alguien te diera 40, que fue la primera, por eso me acuerdo. Pero a lo normal, de ahí, la mínima propina que me empecé a llevar eran 50 pesos, de aquel entonces. Entonces, cuando veo que ese día, si un día normal me llevaba yo 100 pesos, y que ese primer día que iba yo bien vestido me llevé 400, al revés, ¿no? O sea, yo dije, pero qué estúpido, qué tonto el haber juzgado tan mal y el haber sentido que era una agresión lo que me decía el dueño del restaurante hacia mi forma de vestir. Entonces, pues yo qué haría, pues evidentemente, pues tratar de tener, como bien dicen, y lo digo en una de mis conferencias, como te ven, te tratan. Totalmente de acuerdo. Qué excelente anécdota y muy interesante. Oye, una pregunta respecto a lo de las mesas, porque también el hacer magia en las mesas, sé de casos de que se forza la propina. Uh-huh. Y creo que la propina tiene que nacer como si la persona, manejara la persona, se le ocurrió darte una buena propina. Uh-huh. ¿En qué forma puedes llevar a la persona a que se le prenda el foco y decir esto? Que no sea, que se vea sutil, porque hay una diferencia, una línea tan delgada en esto. No. Entonces, ¿cómo debe de ser? Mira, yo aprendí ¿se pueden decir malas palabras? Sí. Aprendí a putazos. Ajá. Yo cometí ese error, Ari. No tengo empacho en decirlo, o sea, ¿por qué? Porque sé que es una experiencia que a alguien más le puede Claro, servir. claro, claro. Entonces, muchas veces dirían, ay, pero ¿cómo Rodar te pedía propina? Pues sí, porque no sabía. A mí nadie me enseñó nada. Entonces, todo lo tuve que aprender. Y entonces, al principio, sobre todo en la primera etapa, los primeros meses, pues era muy, ¿cómo se Tosco. llama? No, no tosco, nunca fue tosco. Siempre he creído que soy educado y todo, pero sí pedía la propina, ¿no? Okay. O sea, si les gustó lo que vieron, pues si quieren una propinita para el mago, algo así, no me acuerdo, Okay. ¿no? Pero no me gustaba, me sentía incomodísimo, ¿no? O sea, sí Sí. me sentía muy incómodo. Y la gente, no, yo creo que la forma que lo decía no lo sentía como una agresión y me daban la propina, ¿no? Y yo lo que pasaba es que pues yo lo que tenía miedo era que no me dieran propina y pues no tenía sueldo. Entonces pues, decía, no, pues es que no me puedo ir en blanco, ¿sabes? Sí. Pero sí empecé a pensar muchísimo. Ahí ya me llevaba yo mucho con el mago Ham, con Frafer también, y platicábamos, ellos hacían magia en restaurante, y entonces, digo, nunca les platiqué que yo pedía propina, me daba pena, ¿no? Pero yo veía que ellos tenían sueldo, este tipo de cosas, y yo decía, bueno, pues, ¿cómo lo quito? Y entonces un buen día dije, no, ¿sabes qué? No voy a pedir propina, que sea lo que tenga que ser. Y entonces dejé de pedir la propina, dejé de insinuarla siquiera, o sea, nada de que présteme un billete y le voy a hacer una magia con el billete, o eso, no, dije que la gente libremente, y me di cuenta que la gente tiene esa pregunta en la cabeza. La gente, una vez que terminas, ellos solitos se preguntan, oye, ¿se le da propina o no se le da propina? Ellos solitos. Entonces, muchas veces te preguntan, oye, ¿te puedo dar una propina? Y yo dije, ups, si lo hubiera sabido desde el principio, ¿no? O dos, si no te lo preguntan a ti, se lo preguntan al mesero o al capitán y luego te la mandan con él. O muchas veces termina y cuando se van, se acercan y te buscan y te dan una propina. Y es quizá esa parte de ser impaciente, de decir, oye, es que no me voy a ir sin propina.
Y entonces, pues yo así pues aprendí a las duras, tampoco tomó tanto tiempo, afortunadamente, o sea, sí, la incomodidad que me generaba pedirla, me forzó a tomar la decisión de no pedirla. Pero es una gran Y diferencia. hay veces que no te la dan, pero no pasa nada tampoco. Se vuelve elegante ya Claro, la última parte. claro, claro, claro. Y además se vuelve más generosa, ¿eh? Se vuelve más generosa porque ya no la provocaste tú. Claro. Y entonces, y también, como era un restaurante caro y todo, pues la gente tampoco te daba una moneda. Bueno, había que a quien sí, Sí. y no pasaba nada, ¿no? Pero no, ahí aprendí muchísimo. En el restaurante aprendí, fue una escuela de vida maravillosa en todos los aspectos, en relaciones humanas, en relaciones públicas. Fíjate, te voy a platicar una anécdota rápida, porque creo que le puede servir si nos está viendo algún mago que Claro. está trabajando en restaurantes, para multiplicar tus ingresos, ¿no? O sea, yo al principio mi enfoque era como ametralladora, ¿no? Pues entre más mesas haga, más lana gana. Y posteriormente yo hubo una época que me fui a vivir a Estados Unidos y cuando regreso estuve estudiando cosas de ventas muy particulares y empiezo a aplicar ciertas técnicas que había leído y aprendido. Y una de ellas era que muchas veces te invita el comensal, pues un café, una copa, algo, ¿no? Y entonces pues yo siempre decía que no, yo siempre decía, no, estoy trabajando, ni modo que me siente contigo a tomar una copa. Tenía esa es la única ventaja, o sea, bueno, habían dos ventajas de trabajar por propina. Una, que yo manejaba mi horario, entonces si tenía shows, pues no tenía que darle explicaciones a nadie, si no iba 2 semanas, no tenía que darle explicaciones a nadie. Y la otra, pues que yo podía hacer lo que quisiera en el restaurante. Si me quería sentar en una mesa, me sentaba en la mesa. O sea, me convertí en una parte del RP del restaurante, ¿no? Entonces, sí, obviamente dije, no voy a aceptar alcohol, ¿no? Porque, sí, ahí sí ya no, porque imagínate que llegas a una siguiente mesa y tienes alito alcohólico, pues está bien. Pero si me invitan a un café o una limonada o algo así, sí, ¿por qué sí? O sea, al principio, ¿por qué no? Porque sentía que era como invasivo, ¿no? El aceptarles un café era como, ¿sabes? Como darte demasiada, ¿cómo llamarle? Eh, como imprudente un poquito, ¿no? Y en uno de estos libros yo leí, ¿cuántas veces no llegas a una cita? Obviamente no hablaban de magia, pero ¿cuántas veces no llegas a una cita para vender lo que vendes? Y la persona que te recibe te dice, oye, ¿gustas un vaso de agua, un café? ¿Quieres tomar algo? Y tú, justamente por esa pena malentendida, dices, no, no, gracias, no, no, gracias. O sea, ya acabas de perder 15 minutos adicionales para vender tu producto. Porque en el momento que alguien te ofrece un café, pues tiene que llamarle a la secretaria para que prepare el café, para ver cómo lo tomas, para que te lo traiga, te lo tomas, él obviamente va a pedir uno, se lo toma contigo, entonces te acaba de dar tiempo y además tiempo más, un poquito más íntimo. Así es. Un tiempo un poco más, pues donde puedes aprovecharlo para no ir directo a la venta. Entonces dije, a ver, voy a probar, voy a aceptar los famosos cafés. Y pasaba algo pues muy padre, ¿no? Porque normalmente yo trabajaba de pie y en el momento que me ofrecían, oye, ¿gustas un café? Bueno, gracias, sí, por supuesto. Ah, joven, le acerco una silla. Ya te sentabas, ya estabas en su nivel, ya estabas en su plano y ya no estabas haciendo magia, ya te estaban preguntando, oye, la magia, todas las preguntas que nos hacen siempre a los magos. Y ahí venía la segunda técnica de venta, que era, diseñé una especie de pitch en el cual, sin decirles yo hago fiestas infantiles, como ya sabía las preguntas que me hacían, entonces, oye, ¿te ha pasado alguna vez algo curioso? Y entonces yo le decía, la semana pasada estaba en una fiesta de un cumpleaños de una persona y entonces estaba haciendo esto, entonces ya les contaba una historia de la fiesta, o sea, pero la intención era, el mago hace fiestas, ¿sabes? Claro. Y entonces era automático, la gente, oye, dentro de 2 semanas es cumpleaños de tu mamá, ¿no? Oye, ¿puedes ir a la fiesta? Sí, claro. ¿Tienes una tarjeta? Ya no, era todo al revés. Y como ya era su idea, pues ya estaba cerrado el show. Entonces pasé en aquel entonces con esa técnica, reduje de hacer 10 o 15 mesas al día a hacer 4 o 5, ¿eh? Pero pasé de hacer 2 o 3 shows al mes a hacer 20.
Ok. con esa técnica. Claro, sí. En algún libro decía, cuando manejas la situación para que la gente sienta que es su idea, Ya es una estás del otro lado. Y hoy día lo aplico en mi empresa y en muchas cosas, lo sigo aplicando toda la vida. Y funciona. excelente. Me gustó muy, muy padre, muy interesante. Oye, una de las preguntas que yo hago, me voy a saltar un poquito, que te comentaba, todos los magos hemos tenido éxitos, fracasos, momentos muy difíciles. ¿Cuál crees que ha sido tu momento más difícil en la magia presentándote? Y hay casos de que les pasa a los magos que hasta entran en una depresión, hasta con ganas de retirarse de lo fuerte que les llega a pasar. ¿Cuál ha sido ese momento fuerte o duro que te haya pasado en el escenario haciendo magia, que te haya pegado emocionalmente? Y eso es uno. Y el otro, todo lo contrario. ¿Cuál ha sido el momento donde digas, Juan Carlos Rodarte es el mejor mago del mundo? Esos dos momentos que te hayas sentido así, acá y acá. Híjole, qué buena pregunta, qué difícil. Hay muchísimos, Ari. Yo, gracias a Dios, he tenido una carrera de muchísimo, muchísimo trabajo, en donde he tenido shows extraordinarios, donde he tenido shows no tan buenos. En general me va bien, en general, porque si algo hago, soy demasiado obsesivo en la preparación, entonces no dejo nada al azar. Y aquí te cuento rápido una anécdota. Yo en mis ensayos, sea en el show grande como Wow, o sea en Close-Up, le llamo, es mi propia regla, la inventé para mí, es la regla de los 100. Y se trata de que yo tengo que hacer 100 veces seguidas un efecto para que lo pueda estrenar en público. Eso quiere decir que si llevo, y voy contando, y si llevo ensayados 88 seguidas bien y la 89 falla, vuelvo a empezar de cero. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y mi staff a veces me sueña y me alucina por hacer eso, pero eso reduce dramáticamente la posibilidad de fallos. Decía Charlie Fry, el gran malabarista, que su plan B, en caso de que se le caiga algo, es que no hay plan B. No puede tirar, no se da el permiso de tirar algo. Eso no quiere decir que no te pasen cosas muy, muy feas de pronto. Quizá el momento, o sea, no, tampoco es un momento que diga yo, o sea, sí me duraron como 3 días la cruda, pero fue un show pues, que quizá no debimos, hay dos muy parecidos, que quizá no lo debimos haber hecho. Uno fue un show que me contratan para un cóctel de todos los pilotos y de todo el medio de las carreras de fórmula, ¿no? Entonces estaba pues, gente muy, muy importante. Y cuando sueltan el show, o sea, era un show, perdón, pero muy, 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 muy mamón. El lugar estaba muy mal planeado y la gente estaba como toda desperdigada. Y entonces de pronto me dice el cliente, no, ahorita es que el show tiene que empezar exactamente. Yo así de, pero es que ahorita, o sea, ¿qué quieres que les haga? ¿No? Vénganse y todo. Pero pues el cliente, ¿no? Entonces me subo al escenario y empiezo a hablar. Y nadie me voltea a ver, ¿no? Y así, pues yo empiezo a hacer el show, ¿no? Y mi show, toda mi magia siempre es muy interactiva, siempre tengo participación de gente, siempre me gusta tener gente conmigo, sea en el escenario, sea en close-up, siempre a mí me gusta que la gente le suceda la magia a ellos. Entonces, y no había manera, ¿no? Y veías que medio te volteaban así como, pobre idiota, y nadie tenía la delicadeza siquiera de acercarse para decir, oye, vamos a pelarlo, aunque sea, ¿no? Y me bajé del escenario a los 10 minutos, ¿no? Hablando, pues, para mí, el cliente se molestó, le digo, pues, ¿de qué te molestas? O sea, puede ser. Y otra vez que me pasó parecido. ¿Cómo te sientes en ese momento? ¿Cómo te sientes en ese momento cuando te muy bajas? ¿Qué enojado, piensas? ¿Qué pasa por tu cabeza? muy enojado, muy enojado. Enojado con la gente porque dices, oye, creo que es de esas veces que no sientes que hay empatía, que se sienten demasiado arriba como para
¿sabes? Entonces sí, te sientes frustrado, triste, o sea, es una serie de cuestiones en ese sentido, ¿no? Entonces muy, muy enojado. E igual otro show que también, ese fue en el Poliforum, y el Poliforum tiene un eco terrible y también estaba pero pésimamente planeado el show y el rider lo pusieron mal y no había iluminación, o sea, el escenario estaba completamente oscuro. Ari, no había un seguidor. Y nuevamente era lo mismo, o sea, habían dejado una pista de baile inmensa y era para médicos y los médicos estaban pues desperdigados por todo el Poliforum y tú decías A y la A se quedaba A. Entonces, aunque hablaras despacio, no se entendía una gota de lo que decías y no tenías luz y fue lo mismo, ¿no? O sea, fue ese momento y la mesa más cercana estaba como a 30 metros y no sé si a ti te pasa, a mí me pasa mucho que sueño con shows problema. A No, veces. ¿no? O sea, que me ha pasado que sueñas y estás en un campanario y la gente está allá abajo y no hay manera de comunicarte con el público. Así me sentía, como en un sueño malo, ¿no? Pero, a ver, antes de que te vayas a Yo creo que esas dos. de todo lo malo, pues, siempre uno tiene que sacar algo bueno. ¿Qué pasa o qué aprendiste o qué cambio hiciste a raíz de esas dos experiencias para futuro? Pues tener un poco más de cuidado y más exigencia a la hora de generar de solicitar un rider cuando el rider no lo llevaba yo. ¿No? O sea, y evidentemente hacer un scouting o sea, a veces habían shows que no hacíamos scouting y entonces hacer scouting y ver a qué podrías llegar a enfrentar y planear por adelantado e inclusive a llegar a decir no a ciertos shows. Ok. Eso es lo que quería saber. Y el mejor recuerdo que tengas así en el escenario, y no me refiero en espectacular, sino en emocionalmente que te hayas sentido como el mejor mago del mundo. Aquí soy lo mejor. Ese momento lo tengo más claro que el agua. Y nuevamente, te repito, o sea, he tenido N momentos maravillosos. Claro. Y muchos magos me dirían, seguro vas a decir los campeonatos mundiales, seguramente vas a decir algún programa muy bueno de tele, seguramente vas a decir tus shows en los teatros, seguramente vas a decir eso que de alguna forma los magos soñamos y que yo, gracias a Dios, he podido lograr. No, nada que ver. Ese momento tiene que ver con un momento de mi vida muy difícil en el cual yo me había separado. Mi hija iba a cumplir 5 añitos y pues eran meses muy tirantes y pues mi hija llevaba yo meses sin verla, no podía verla. Entonces pues yo me aparecía en su colegio a la hora del recreo a pagar la colegiatura. Si había una cita de padres de familia donde iban puras madres de familia, yo era el único padre que estaba ahí sentado y me esperaba para que mi hija me viera y mi hija me volteaba la cara, ¿no? Mi hija no quería saber nada de mí y dolía muchísimo, ¿no? Entonces, y un día se me acerca una maestra y me dice, oiga, yo veo que usted viene y viene y viene y que su hija, pues cada una, nuevamente con mi expresión de te batea y no te pela y dice, mire, pues su hija está muy enojada, muy enojada. Dice, pero usted es mago, ¿verdad? Digo, sí, ¿cómo sabe? Digo, es que su hija ha platicado de que su papá es mago y es algo que le hace sentir orgullosa. Dice, ¿por qué no le hace magia aquí armamos un show sorpresa? Dice, se acercaba el 14 de febrero. Dice, ¿por qué no yo te junto al salón de los niños y llegas tú el 14 de febrero y pues ya decidirás tú qué haces, ¿no? Tú le haces magia para que ella se sienta y presuma a su papá y tratar de romper eso que pues, venía desde casa, ¿no? Entonces, yo así de magia para niños, yo no hacía magia para niños, no tenía nada de material para niños, nada, o sea, cero, ya. Todo estaba, ya no existía. Lo que había hecho para niños.
Eso muchísimos años antes. Pero tenía tiempo, ¿no? Entonces dije, pues, ¿qué hago? Y empecé a hablarle a amigos, a ver, pues, ¿qué puedo hacer? Préstame algo. Y de pronto dije, no, no voy a hacer lo que sé hacer. Y en ese momento lo que sabía hacer y hacer muy bien era magia de close-up. Voy a los efectos que son más, pues de alguna forma más padres para un niño de lo que yo hago, que podrían ser un lenguaje fácil para ellos entender, pues eso es lo que voy a hacer. Y eso hice, preparé, me pidieron 15 o 20 minutos nomás porque era la hora del recreo, entonces iban a llevar al grupo de los niños a un saloncito que tenían, era un grupo como de 20 niños. Pues ahí, bueno, pues, ¿cuál no es mi sorpresa? Que llego a la escuela y me dice la maestra, oiga, ¿qué cree? Es que fíjese que se enteraron de que pues, venía un mago. Y entonces, no sé si le importe, pero pues, le dije a toda la escuela. Y así de, voy a hacer magia close-up para 300 niños de 5 años. Dije, esto va a ser el peor momento de mi vida, ¿sabes? El peor momento de mi vida. O sea, ya, te lo juro, Ari, en el escenario, ponme el escenario más difícil de donde he estado, que obviamente siempre hay ese nervio y todo. Nunca en mi vida me han temblado las piernas como ese día. O sea, ¿qué voy a hacer? Pues haré magia. Entonces me ponen a los niños, afortunadamente los pusieron en el piso y entonces, pues, como están chiquitos, pues bien quemados, aunque son muchos, pero no me quedaban tan lejos. Y empecé a hacer lo que había preparado y obviamente a capela, no llevaba nada, o sea, ni bocinas, nada. Pues iba a ser algo muy íntimo, ¿no? Y los niños como hipnotizados. Y mi hija con una cara de entre me quiero reír, pero no quiero dar mi brazo a torcer, ¿sabes? Ese es mi papá, pero estoy enojado con él. Y todo lo había hecho y tratando de hacerlo emotivo. Y el final lo que había preparado era pasar a mi hija y hacer la levitación de la rosa de Kevin James y regalarle la rosa a mi hija. Y entonces pues hago eso y entonces le doy la rosa y la cara de mi hija, mira, te lo juro que ay, nada más de acordarme me dan ganas de llorar. La cara de mi hija y me abraza y ya se los lleva. Y ese día se rompió todos esos 4 meses de no haberla visto, de no saber qué iba a pasar, de nada. Me volvió a abrir los brazos, me volvió a recibir, se soltó, me dijo todo lo que pensaba de chiquita de 5 años, ¿no? Todo desde su mundo. A la semana la fui a ver a su casa y fue un encuentro súper bonito, súper fuerte. Y ahí es el remate de esta historia. Me dice, oye papá, dice, ayer tuvimos una fiesta de su escuela. Dice, ¿y sabes? Mis amiguitos me dijeron, dice, que en la vida han visto a muchos magos, pero que nunca habían visto un mago de verdad. Qué bonito. Pues te digo, es impagable ese momento. O sea, si toda mi carrera mágica fuera para solo vivir ese momento, valió la pena. Por eso me gusta, colegas de la magia, para escuchar estas historias. Eso es lo que me gusta y es lo que quiero que la gente, que se comparte, que se escuche. Eso es muy bonito. Y ahorita que escucho esa historia, estaba pensando en algo ahorita que dijiste que ibas a hacer close-up. Encasillamos la magia para adultos, la magia de escapismo, y la magia de close-up la tenemos encasillada para adultos. Yo no he escuchado a algún mago que trabaje close-up para niños. Podría ser un mercado interesante ahorita que lo dices. Yo creo que sí, porque en una edad determinada, bueno, aquí te estoy hablando que esto fue para niños de 5 años, o sea, de 4 La magia, de una forma u otra. Era para el kinder. Sí. O sea, el show fue para los niños de kinder. Sí, la magia le gusta a los niños. Nosotros somos los que decidimos, los que estamos apartando qué hacerles y qué no hacer. Estamos decidiendo por ellos. Y a veces pensamos que el niño tiene una inteligencia muy básica y no.
para nada. Y a mí me llegó, yo dejé de hacer magia para niños como a los 17 años, ¿no? Cuando empecé con el close-up, dejé ahí, ese fue un parteaguas, ahí dejé de hacer magia para niños. Pero me llegó a pasar en el restaurante. Yo al restaurante iba los miércoles, jueves, viernes y sábados. Sí. A los días que todos los demás no van, yo iba. Y los sábados, obviamente, sí había Niños. familias. Y me llegó a pasar varias veces de niños que querían, que me querían a mí en su fiesta, pero con mi magia de cerca, no con nada más. Ahí está. Eso. Y para ellos era, y yo les decía a los papás, pero ¿cómo? O sea, pues un show así, pues la verdad es que no tengo un show diseñado para ellos. No, mi hijo quiere que hagas esto. Una mesa para papá y sus 20 amigos ahí rodeados, y era un exitazo. Pues fíjate que es un mercado Más grandes, ¿no? Sí eran niños ciertamente un poco más grandes, pero las muy pocas veces que lo hice fue una buena experiencia. Pues es interesante, yo creo que puede ser un mercado ahí que no está explotado, Puede ser. porque nosotros somos los que pusimos las limitantes de qué se debe y qué no se debe hacer. Entonces, Sí. es un recurso que creo podría ser novedoso, y más ahorita después de la pandemia, que son grupos chicos. Sí, cierto. Es cierto, porque sí, eh, los niños obviamente están en esa edad y quiero yo pensar, digo, ahorita no tengo ya la experiencia de trabajar con niños, pero sí se sienten como un show más maduro, más así, ellos se sienten un poco más grandes y esto es como un lenguaje más donde ellos se sienten un poquito más grandes, ya no es el show del pañuelito y esto que puede funcionar para niños un poco más pequeños. Y debemos de partir que la magia le gusta a niños y adultos. Nosotros somos los que estamos... Y yo creo que sí es la magia, evidentemente, primero siempre tiene que ser la magia, pero yo creo que es el mago. Exactamente. Es el mago, porque yo sin ser un especialista en hacer magia para los niños, pero por ejemplo el show que hicimos, el de Wow, que era un show familiar, pues evidentemente las familias iban con sus niños y hay dos segmentos en el show que es magia, donde paso a un niño, ¿no? ¿Por qué? Porque necesito esa reacción fresca Claro. que tiene el niño y siempre tuve don para niños, o sea, desde chavito mis primos más chiquitos siempre, ay, vamos con el primo mago y siempre estaban arriba de mí y a mí me gustaba, soy muy juguetón, entonces entendía esa forma de dialogar con un niño, que pues es esa forma que tienen, por ejemplo, tú digo, no he visto a muchísimos magos en shows infantiles, pero que tienen esa forma como de ponerse, de hacerse niños durante el show y jugar con ellos. Exacto, puedes tomar esto de aquí, tomar esto de aquí y hacer algo nuevo. Creo que sería muy interesante. Oye, te pregunté, me adelanté un poquito las preguntas, que aparte ya vamos colgados de tiempo, pero sí surgieron, no quería saber, primero, o quería escuchar las historias para poder preguntar otras cosas de lo que hablamos antes. En el restaurante, obviamente, creo que la gente, cuando va a un restaurante, va con las ganas de divertirse, va con las ganas de pasarla bien, pero no falta el mal cliente para el mesero, para el capitán, en general, en todas partes. ¿Te tocó algún mal momento con algún cliente en alguna mesa? Porque hay de todo. O sea, te puede funcionar una rutina excelentemente con 99 personas, pero puede llegar la personita que va a poner el perro en algo. Tengas que hayas sacado adelante en el momento, en alguna mesa, algún señor Osco, algún señor, se hace una mesa de 9 y a lo mejor uno no te pide y quiere distraer la atención o el graciosito. Sí, o que está borracho. Eso, ese tipo de historias. Sí, claro. Sí, definitivo. Pues sí, trabajando, imagínate, haciendo magia de close-up en un restaurante, pues tranquilamente haces 1000 o más representaciones al año, ¿no? Entonces, pues sí. ¿Cómo has sacado algún problema de los que te haya pasado con algún cliente de esos especiales? Yo aprendí a no darles mucha importancia, no darles foco, no permitir. Mira, para mí la magia, Ari, siempre ha sido
un disfrute. Para mí es un deleite yo hacer magia, lo disfruto mucho. Entonces, si yo no estoy a gusto en un lugar, a mí no pasa nada por no hacerlo. O sea, ni me hiere mi ego. Entiendo que no vas a entrar al 100% de las veces o el 100% va a ser extraordinario, pero trato de actuar en donde yo siento que voy a disfrutar. Entonces, en mi carrera como mago, cuando dejé de disfrutar hacer fiestas infantiles, dejé de hacer fiestas infantiles. Cuando dejé de disfrutar hacer magia en el restaurante, dejé de hacer magia en el restaurante. Cuando dejé de disfrutar hacer magia corporativa, dejé de hacer magia corporativa. Así un día, y dije, o sea, en el show, y mi esposa casi se desmaya, decir, este idiota. Dije, este es el último show. He hecho alguno que otro más porque tienes un cliente que realmente quiere que vayas tú y eso, pero ya no lo disfrutaba. Entonces, la televisión, o sea, yo creo que he hecho un programa por 4 que me han invitado. Y luego es peor, porque luego parece que, o sea, les dices que no, y más, y más, y más. ¿Por qué? Porque yo no era de decir, pues, oh, voy a hacer televisión porque voy a salir en la tele. Y he hecho muchísimos programas de tele, gracias a Dios. Pero aprendí a escogerlos. O sea, al principio, pues sí ibas porque no sabías a qué te ibas a enfrentar, pero ya después decía, a ver, si la estrella va a ser el conductor, ¿para qué voy? No me interesa. A mí no me interesa la fama, no me interesan esas cosas. Me interesa tratar de hacer sentir una emoción bonita a la gente. Entonces, cuando me llegaba a enfrentar ese tipo de cosas, pues muchas veces, digo, de manera cortés y todo, quizá cortaba el show si era en el restaurante y con permiso, muchas gracias y sígase divirtiendo y de una manera educada. Y muchas veces la misma gente de la mesa acaba sapeando a la voz, ¿no? Y ahora lo que quiero ya que lo dejé un poquito para el final, porque no sabía si lo ibas a tomar en algún momento. Tu camino a la FISEM. Platícame de dónde empieza todo, qué te lleva a la FISEM, cómo armas tu rutina, cómo son todos esos pasos para llegar allá. Son 2, porque de hecho yo competí en Alemania en 97 y competí en Estocolmo en 2006. Y son 2 caminos con objetivos muy diferentes y con caminos muy diferentes. El de Alemania en particular, que fue el primero y fue donde gané el premio, yo evidentemente ya metido en el medio de la magia y ya había hecho un buen nombre muy, muy chavito, entonces ya tenía ese cierto reconocimiento y todo. Y de pronto, pues, conforme vas aprendiendo que existe el Campeonato Mundial de Magia, cuando yo me entero de que existe, mi primera reacción fue, yo quiero ir. Porque me gustaba mucho competir, muchísimo. Yo competí mucho, mucho, mucho. Convención que había, ahí me apuntaba. Y en aquel entonces los fregadazos eran buenísimos porque habíamos compitiendo buenos magos. Y fue como ese objetivo. Me acuerdo que mi hermana una vez la fui a recoger a la universidad, porque ya no tenía coche, y la fui a recoger y me dice, oye, no éramos muy cercanos y pues, en el coche empezamos a platicar, oye, si vas muy en serio con esto de la magia, ¿y qué te gustaría? Y yo le dije, pues me gustaría ser campeón mundial. Ay, ¿a poco? No sé qué voy a hacer, ¿no? Pero me gustaría. Y yo en la vida creo que a veces cuando dices las cosas y las decretas, las ventanas se empiezan a abrir. Y entonces, bueno, con lo que presenté, la idea vino de una anécdota que me contó alguna vez que le pasó Fernando, de una magia que pudo hacer en el restaurante Arroyo, pero era muy fortuito, ¿no? Entonces dije, uy, si yo pudiera replicar eso para hacerlo siempre, sería maravilloso. Y ahí nació la idea y ahí empecé a buscar y ahí empecé a investigar. Esto es 4 años antes de la FISA. Y de pronto, pues a base de tanto el cantar al agua, hasta que de pronto un día digo, ay, por aquí, sí, aquí. Entonces empiezan a acomodarse las piezas del rompecabezas y ya que por fin logro el efecto que quería, pues ya fue vestirlo. Y justamente la vestida era, o sea, mi presentación fue como una sesión espiritista en la cual Houdini, que decía que él una vez muerto iba a manifestarse para comprobar que había vida después de la muerte, entonces era la sesión espiritista para contactar a Houdini.
y el efecto era que tenía el cuadro este que te digo que me pintó mi abuelo, en el escenario de su caballete, y una carta firmada por una persona, la cual era destruida y quemada a la vista de todo el mundo. Entonces, ya que se quemaba la carta, a grosso modo, el cuadro se prendía en fuego. Era la foto esta de Houdini de perfil. Cuando se apagaba el fuego, estaba Houdini viendo de frente, con las manos aquí, y en las manos traía la carta firmada, ¿no? Entonces, esa ya fue como la idea de presentación ya para darle el show a lo que había creado, ¿no? Entonces, ese es como el camino, pero tenía muy claro que era pues, un objetivo, que me puse un objetivo, y a partir de ahí, pues me puse a trabajar para conseguirlo. Y después, ya en 2006 fue muy diferente, porque yo había dejado la magia 7 años, la dejé en el 98, y en el 2005, Karina, mi esposa, me dice, oye, pero es que ¿por qué dejaste la magia? No puede ser, ¿por qué no vuelves? Yo manejo tu carrera, pero vuelve a montar un show, vuelve a hacer lo que te apasiona. Y entonces, ahí me nació la idea de decir, ¿sabes qué? Me voy a reinventar como mago, voy a encontrar realmente quién es Juan Carlos Rodarte. Y empiezo a estudiar muchísimo y ahí empieza esa parte más fuerte de la historia que te platicaba hace rato. Y digo, nunca hice una rutina de cubiletes y dije, pues va a ser back to basics. O sea, mi objetivo, eso fue en 2005, mi objetivo va a ser competir en FISM 2006 en Estocolmo con una rutina de cubiletes en donde mi premisa personal, eso fue muy personal, era voy a aprender todo el material que pueda recabar de cubiletes, libros, videos, todo lo que pueda aprender, lo voy a aprender, pero no lo puedo usar. Entonces, toda la técnica, todo lo que vaya a hacer en mi rutina tiene que ser creado por mí. Y entonces me pongo a trabajar como un año, 4 meses más o menos en esa rutina como mi regreso personal a la magia, para decir, ahora voy a regresar y voy a regresar como nunca de fuerte. Entonces esos son los dos. Ahorita mencionaste muchos puntos, pero me gustaría escucharlo de ti. ¿Cuáles son los puntos que crees que te llevaron al éxito, tanto en la primera convención como en la segunda? ¿Fue nada más el efecto de magia? ¿Qué fue? ¿Cuáles son los puntos que dirías que te llevan a ese éxito? Mira, yo creo que el éxito, o sea, muchos magos me dicen, no, es que es un mago muy exitoso. Entonces, a ver, el éxito para mí es un conjunto de objetivos conseguidos. O sea, un éxito es un objetivo, ¿no? Y si tú tienes un objetivo que puede ser casarte, pues cuando te casas es un éxito, ¿no? Titularte en una carrera, pues cuando te titulas es un éxito. Trabajar en tal cosa. Entonces, yo lo que te decía desde un principio, yo siempre he sido extremadamente inquieto, siempre tengo ideas en la cabeza, siempre quiero hacer una cosa y luego cambiar a otra. Por eso me canso, por eso te digo, pues ya no quiero hacer esto, pues ya no me llena. Entonces, yo no estoy en esta vida para hacer las cosas por ganar dinero o por tener fama o por tener éxito, estoy para disfrutar. Entonces, en este caso particular, el éxito en la primera sí era muy franco para mí, el decir quiero un premio en el campeonato mundial. Y en la segunda no era el premio. En la segunda el éxito era quiero hacer esta rutina y presentarla en el campeonato mundial para regresar a hacer lo que más me gusta. Es como volver a poner el pie en la puerta y decir aquí estoy, pero aquí estoy yo haciendo lo que más me gusta, ¿no? Entonces, y sin embargo, el segundo campeonato mundial, aunque no trajo premio, trajo muchos rebotes. O sea, gracias a ese años después fue que hoy estoy en las 4 Fs o cosas así que son pues muy, muy significativas para los magos, ¿no? Entonces, pues todos esos éxitos pues, se van conjuntando en una cadena de objetivos conseguidos. Entonces, pues yo normalmente, un objetivo que tiene que ser, pues tiene que ser concreto, ¿no? O sea, tienes que decir, pues, esto es lo que quiero. Tiene que tener un deadline, ¿no? Tienes que decirlo, y lo quiero
ahí, en este momento, ¿de qué me servía hacer la rutina para la FISEM si no la hubiera tenido lista para la FISEM? La FISEM no me iba a esperar, ¿no? Sí. Entonces, y así me he tratado de manejar toda mi vida y la verdad que hace la diferencia porque pues una vez que lo consigues, pues empiezas y ahora qué hago, ¿no? Ya lo hice, pues ahora qué sigue. Entonces viene el siguiente y el siguiente y de esa manera pues vas teniendo una carrera exitosa, ¿no? Exacto. Ya dos preguntas más para terminar. Empiezas a hacer otras cosas diferentes a la magia. Ahorita creo que tienes una empresa que nos dices de qué. ¿Qué tanto te satisface a comparación con la magia lo que estás haciendo? Esa es la primera. A ver, contéstame para irme a la segunda. Es diferente. La empresa siempre ha estado allí. La empresa la fundó mi padre hace muchísimos años. Es una empresa de productos alimenticios. Pero que siempre fue una empresa muy pequeñita, una pyme, ¿no? Una microempresa, de hecho, debería decir. Y yo siempre estuve un poco relacionado porque mi papá, desde chavitos, nos llevaba a los 15 años en el verano y nos ponía a envasar sal y a hacer facturas y, o sea, nos ponía a mis hermanos y a mí a trabajar y nos pagaba simbólicamente, ¿no? Entonces siempre tenía un poquito esa relación. Y justamente esos 7 años que te había dicho que dejé en la magia fue porque llegó un momento en donde había tenido mucho éxito, también gracias a eso económico con la magia, pero yo sentía, pues eso que sabemos los magos, que la magia, el mejor ejemplo es la pandemia, pues cuando viene un problema, pues lo primero que se corta es el entretenimiento, ¿no? Entonces, sabiendo eso, dije, no, pues sabes qué, me voy a asociar con mi papá, le voy a comprar una parte de la empresa y mezclo ambas cosas, ¿no? Y la realidad es que en aquel entonces, pues la empresa, me saqué la rifa del tigre, estaba terriblemente mal y pues había que levantarla y eso pues me provocó tener que enfocarme en la empresa y tener que dejar la magia. Y cuando regreso, pues la empresa ya estaba dentro de todo sana y ya pues yo podía delegar muchísimas cosas, entonces pues sí, ya me podía ir de gira artística y retomar lo de la magia, al punto que pues sí, prácticamente volví a estar un 90% en la magia y la empresa realmente pues, me dedicaba nada más a hacer como alguna estrategia, a administrar los pagos, a controlar las cosas muy finas, pero ya caminaba. Y hace 3 años y medio me asocié con mi mejor amigo de toda la vida. Coincidieron ahí varias cosas en un momento en donde era el mejor momento que me he ido en la magia. Económicamente, a nivel profesional, a nivel de lo que estaba haciendo, estaba feliz con mi carrera. Pero también se empezaron a abrir puertas por el lado de la empresa, y tomé la decisión de ya no mezclar ambas cosas. Tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy a enfocar para poder detonarle. O sea, si me asocio, mi lógica era, si me asocio con mi mejor amigo, el cual, digamos, compró la parte de mi padre y de mi hermano, y yo también, mi padre y mi hermano ya no están, ahora nada más estamos él y yo, pero tenía muy claro, es decir, la única forma en la vida de realmente lograr que las cosas funcionen y sean exitosas es cuando te concentras en el objetivo, y entonces tengo un objetivo muy, muy grande dentro de la magia, el cual requiere muchísimo capital. Entonces puse en la balanza de que con la carrera que estoy llevando ahorita en la magia, por mucho que ahorita me está yendo muy bien, me va a tardar probablemente tantos años en lograr reunir lo que necesito para hacerlo. Okay. Si me enfoco en la empresa y se están abriendo estas posibilidades de negocio, pues probablemente puedo acortar eso a menos de la mitad del tiempo. Entonces decidí enfocarme en eso para en un futuro retomar ese objetivo, porque finalmente no que ya me hubiera cansado lo que estaba haciendo, al revés, estaba feliz, pero dije, pero ya lo hice, ya es un objetivo consumado. Ya lo que sigue pues, son más funciones y más funciones y más funciones y más funciones de lo mismo, ¿no? Sí. Pero tengo este otro objetivo, que prefiero seguir haciendo esto, que me va a ir muy bien y todo, o me enfoco en esto para luego recuperar el objetivo que es todavía más grande, ¿no? Entonces, por eso es que decidí trabajarlo de esta manera.
La otra pregunta es... Perdón, y no te contesté la pregunta. No, no lo disfruto tanto como la magia. Ah, ok. No lo disfruto. La magia es la niña de mis ojos, ¿no? O sea, la magia me hace vibrar, en la magia me puedo desvelar. Aquí es trabajo y es mucho trabajo y lo disfruto. Eh, es muy diferente, ¿no? Porque hoy día somos una empresa importante, la cual pues, demanda mucha atención, no puedes hacer errores porque los errores cuestan carísimos, pues, llevar una empresa pues ya grande o mediana pues es complicado, ¿no? Pero a su vez te enseña mucho, ¿no? Y justamente lo que me está enseñando es también el día de mañana a cómo manejarme en esto que quiero hacer como negocio, pues para no regarla, ¿no? Porque ya la regué demasiadas veces en mi vida y no nos estamos tú y yo haciendo más jóvenes, entonces pues hay que tener cuidado también. Bueno, tú sí. Oye, la otra es, viene la pandemia, hablamos de la pandemia, afecta, no sé qué tanto le afectó primero a la empresa, no sé qué, bueno, no estabas metido en la magia, pero te afecta en la empresa. ¿Y qué opinas del show virtual? ¿Qué opinas del cambio que va a pasar? Todo tiene que dejar un cambio. ¿Qué cambio va a dejar para la magia esto que está pasando, que estamos viviendo ahorita? ¿Hacia dónde nos va a llevar? Híjole, yo creo que es una pregunta difícil de contestar. La primera parte de tu pregunta, el show virtual, bueno, definitivamente si yo hubiera estado ahorita en una etapa en donde estuviera haciendo magia, hubiera hecho lo que fuera para hacer un buen show virtual, Okay. para tratar de adaptarme a una circunstancia. ¿Crees en el show virtual? Esa es realmente mi pregunta, porque algunos tienen duda, otros hablamos muy bien del show virtual y otros dicen no. No me gusta, o sea, no te voy a mentir, o sea, yo estoy acostumbrado a, o sea, en verdad, o sea, yo el otro día alguien me pidió, hice un programa con Coque el otro día, haz magia. De verdad me pasé un día diciendo, ¿qué hago? Es que toda mi magia es mezcla tú, haz tú haz, tú quita, tú pon, es demasiado interactiva mi magia. Toda mi magia, casi toda, es de convivencia. Hay algunas cosas que sí son de ver, pero que tampoco están muy adecuadas al Zoom. Entonces, y además, pues yo, como no estoy ahorita dedicado, pues no tengo la infraestructura para hacer una buena entrega de un show. Lo que sí te digo es que si hubiera tenido la necesidad, hubiera visto cómo y me hubiera hecho mi set y mis cámaras y a ver el material que funciona más y así. Digo, y prueba de ello es que digo, hay magos como mis queridísimos Joey Moy, Vicky Castañeda, Max Bayoki, Edno, y que pues, se adaptaron y montaron sus shows virtuales con mucha calidad y muy buenos, muy buenos, y los han vendido y los han vendido bien y les ha ido bien en la pandemia, les ha ido re bien, porque supieron reaccionar y adaptarse muy rápido. Entonces, pues sí, de que funciona, funciona. De que no es lo ideal, pues no, yo creo que no. Es como la magia en YouTube. No, la magia en vivo es un sabor completamente diferente para el mago y para el público. ¿Pero tú crees que se quede el show virtual y a futuro tengamos show presencial y show virtual cuando termine la pandemia? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Probablemente, ojo, te puede abrir una puerta que está bien interesante de otros países, ¿no? O sea, que hagas tu magia desde México para Estados Unidos, podría ser, ¿no? Obviamente para las empresas, pues imagínate el ahorro que significa el no llevar toda la parafernalia del mago. Pero yo creo que las personas somos, digo, tú velo ahorita, ya todo el mundo se nos están las habas por estar afuera, ¿no? O sea, yo ahorita, por ejemplo, uno de los productos que manejo, lo vendemos, es un agua, que lo vendemos en Grupo Xcaret en Cancún. Obviamente, cuando empezó la pandemia, pues, se cerró el parque, las ventas se fueron a cero por completo, ¿no? Durante varios meses, hasta que abrieron a un 30%, y entonces ahí, pues, te compraron cualquier cosa de los 30 pelados que iban al parque, ¿no? Ahorita, Ari, parece que no hubiese nada.
ya está completamente Sí. en el nivel de consumo que estaba antes de la pandemia. O sea, a la gente ya le urge irse de vacaciones, salir, verse, comer. Tú Sí, ves en las regresar. redes, bueno, en todo. O sea, nos urge esa parte que quizá todavía no está al 100, pero o sea, todavía falta mucho, pero ya nos anda, ¿no? Y ciertamente, seguramente no desaparecerá por completo y seguramente no de un día para otro, pero yo no creo que sea algo que se quede. No veo un concierto virtual contra estar con ese escenario, esa producción y verla. Eso es como un viaje, ¿no? Claro. Todos hemos visto la Torre Eiffel, pero solo si has estado en París, sabes lo que se siente ver la Torre Eiffel. Así es. Entonces yo creo que lo mismo va a ir pasando con el entretenimiento. Exacto. Pero no va a ser inmediato, eso sí, no creo. Yo creo que va a llegar a un punto donde van a estar como mezcladitos y poco a poco se van a regresar las aguas. Y algo que, bueno, ya para cerrar, algo que me haya faltado preguntarte, algo que quisieras tú comentar, algo que tú quieras agregar. Pues yo por mí me encanta hablar de magia, entonces está muy rica la plática. Pues nada, yo lo único que podría decir es que la verdad es que ha sido una buena vida, esta vida, la parte de vida profesional mía como mago. He conocido gente maravillosa, tanto magos como gente que pues llega a ti por la magia, porque te vieron en un show, y pues es un mecanismo maravilloso para abrirte las puertas en el mundo. Entonces, es difícil, ¿no? Es un medio difícil de vida, no es fácil vivir de la magia, no es fácil la carrera, pero pues yo espero que pues estos magos que de alguna forma podemos ser un poquito de referencia en el mercado mexicano, pues empecemos a trabajar más unidos pues para que esto, para que México tenga un lugar en el mundo importante, como debería de tener, ¿no? Y que desgraciadamente muy poco a poco y con pocos representantes, pues hemos sido, o sea, créeme que a mí algo que me frustra mucho es decir, ay, es que eres el único mago mexicano. No, es que eso es frustrante, es que deberíamos ser 40 o más, ¿no? O sea, ves España, ves Estados Unidos, ves Alemania, ves Holanda, ves Francia, ves Corea, ves Argentina, y producen y producen magos. Y yo creo que nos falta esa parte, y creo que ya se está dando ahora en México, ya a diferencia quizá de cuando yo empezaba, que de verdad yo sentí, cuando quise entrar en el medio de los magos, Ari, sentí un portazo así como, ¿no? Aquí no entra nadie, ¿no? Oye, ¿y cómo haces? ¿Qué te importa, no? Oye, ¿sabes? Era como cada quien su celosía mal entendida, y para mí fue muy frustrante. Yo por eso nunca he estado en un club de magos y me llevo con todo el mundo y admiro a mucha gente, y si alguien se acerca platico, y si alguien me pregunta le enseño, o sea, yo no quiero que un joven viva lo que yo viví no, tú no. Hace muchos años, ya para ir terminando, estaba en Barcelona, y fui en la noche al Club de Magos de Barcelona, y me llamó mucho la atención que llegaron dos chicos que eran completamente nuevos, ¿no? Así que neófitos, que querían entrar. Y entonces me acuerdo que los magos del club los recibieron, los sentaron con ellos y ellos siguieron platicando y los incluyeron. Y de pronto me acuerdo mucho, hay un mago allá que, para mí, es el mago Miki, lleva mucho de esto. Y así de pronto, oye, mira, hay este efecto con ligas que es muy básico, ¿lo conoces? No, no lo conozco. Ah, mira, ven, agarra esto, ten una liga, y le empezó a enseñar ahí mismo, ¿sabes? Y me hizo tanto ruido decir, qué diferente. Y obviamente hoy día ves a España, ¿en dónde están? Y yo creo que si nosotros tenemos esa
apertura. Yo no digo que le enseñemos magia a todo mundo y a cualquier hijo de vecino, pero sí que tanto con los magos que tenemos, porque siempre estás aprendiendo, o sea, la realidad de las cosas es que siempre estamos aprendiendo nuevas cosas. Pero también incluir a esa parte pues, de los jóvenes que tienen pues, mucha hambre de aprender y a veces mal aprenden desde YouTube. Entonces, siempre es una serie de cosas que si las combinas, sí YouTube, sí libros, sí videos, sí estar con otros magos, pues la magia en México se puede ir para otro lado, ¿no? Y yo creo que esto que haces tú, en donde pues nos empezamos a conocer un poquito más en estas pláticas y dice, mira, a él le pasó esto y a este otro le pasó esto otro y él ha logrado esto que no sabía y entonces, pues yo creo que justamente lo que haces es a través de eso, pues justamente empezar a abrazar e incluir a todos, ¿no? Magos chicos, medianos, grandes y muy grandes, ¿no? Así es. Sí, yo creo que fue es parte de la evolución mágica, que es un proceso. Y sí, yo recuerdo de niño lo cerrado que estaba para el ambiente televisivo, para aprender de magia, y era un poquito el, no subas tú, porque me afecta a mí, pero creo que sí ha ido cambiando de lo que recuerdo que yo tengo de niño a cómo está la magia ahora. Creo que sí nos falta mucho, pero creo que sí ha habido un cambio generacional en esto, ¿no? Sí, de acuerdo, Pues, lo veo mucho con los jóvenes. pues por último, lo único que te quiero preguntar, la historia que platicaste, es que es parte de tu historia de vida mágica, de tu hija muy bonita, pero lo único que no nos dijiste fue el nombre de tu hija, si no lo puedes decir. Claro, es Montserrat Rodarte. Montserrat. Pues un abrazo, Montserrat. ¿Qué edad tiene ahorita Montserrat? No, ya tiene 21. 21 años. Pues, Ella sí estudia. En pues bonita serio, ya historia. estudia. Felicidades a tu hija. Felicidades por tu estudio. Me encantó la plática y te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Y pues estos colegas de la magia, esto es la historia de vida mágica de Juan Carlos Rodarte. Eso es talento mágico mexicano que ha recorrido el mundo. Y pues nos vemos el próximo domingo con otro gran invitado. Y Juan Carlos, nuevamente, muchas gracias. Un abrazo, Ari, a la distancia. Felicidades.